En las calles de Bogotá, entre perfiles digitales y turistas que vienen y van, se escondía un hombre, un criminal con más de 1000 caras que se convirtió las plataformas de citas en su terreno para engañar. Pero, ¿qué lo hacía tan peligroso y cómo fue su captura? Paula Sabogal nos cuenta en el siguiente informe. En las calles de Bogotá, entre perfiles digitales y turistas que vienen y van, se escondía un sujeto. Un hombre sin identidad, sin pasado visible y con más de 1000 caras. Este delincuente de nacionalidad venezolana convirtió las plataformas de citas en su terreno de caza. Se transformó en un criminal del engaño. Seducía a sus víctimas, ganaba su confianza y en cuestión de horas las despojaba de todo. Una vez entrada en confianza, las personas de pronto en su inocencia las dejaban ingresar al hotel. Y de ahí pues esta persona les suministraba medicamentos controlados, dejando a las víctimas en total estado de indefensión. De eso pues aprovechaba y hurtaba pertenencias pequeñas para pues no ser visible en los hoteles, tarjetas crédito, débito, dinero en efectivo, computadores. Según los investigadores, al menos 100 turistas extranjeros fueron víctimas de este sujeto, todas con un patrón común, un perfil económico alto, corta estadía en el país y encuentros a través de aplicaciones de citas con personas del mismo género. Pero su golpe maestro no era el robo, era lo que venía después. Con los pasaportes hurtados, este delincuente suplantaba a sus víctimas presentándose como ellos para nuevos hurtos. Esta persona realizaba compras de alto valor en almacenes de marcas muy reconocidas y generaba pues con las tarjetas de débitos y créditos, con el pasaporte del ciudadano de la víctima, compraba estas cosas. Este hombre nunca usó su nombre real, nunca dejó una pista concreta. Sin embargo, la pericia de los policías logró un hallazgo clave: encontrar en varios portales web de otros países su identidad. Incluso hay noticias que datan de 10 años atrás. Cuando finalmente lo capturaron, intentó engañar una vez más. Se presentó como un ciudadano norteamericano con un pasaporte que había robado días antes. Frente a este hecho, las rentas criminales de este sujeto al parecer oscilaban entre 300 a 500 millones de pesos mensuales, y pues obviamente esto nos hace entender de que el uso de las redes sociales también son un factor para, de pronto en algunas ocasiones, ciudadanos incautos caigan ante este tipo de delitos. Hoy enfrenta cargos por hurto calificado y agravado y suplantación de identidad, delitos que no aceptó, como era de esperarse de alguien que ha vivido oculto bajo 1000 caras. 7 de la noche, 5 minutos. Inteligencia Militar identificó al criminal que es el principal responsable de la crisis humanitaria que se vive en el sur de Bolívar. Giovanni Suárez, ¿de quién se trata? Compañeros televidentes, buenas noches. Se trata de Jesús Navarro Robles, conocido por Inteligencia Militar con el alias de Casinga. Dicen las autoridades que es el principal cabecilla del Frente Darío Ramírez del ELN y el presunto responsable de los ataques con drones, francotirador y campo minado que están ocurriendo en el sur de Bolívar en contra de la policía y el Ejército Nacional. ¿Qué está ocurriendo en esa zona del país? Les contamos en el siguiente informe. El panorama en el sur de Bolívar es realmente complejo. La disputa entre el ELN y el Clan del Golfo por apoderarse de las zonas mineras de ese departamento ha provocado fuertes combates entre estos dos grupos terroristas y también con el ejército, que intenta controlar la situación. El comandante de la 19ª Brigada del Ejército denunció en entrevista con Noticias RCN que han tenido información de ataques terroristas que estarían planeando estos grupos criminales. Estas acciones contra el grupo armado organizado ELN son constantes para neutralizar los ataques con drones, con francotiradores y la guerra de minas indiscriminada que estos grupos adelantan contra la población civil y contra las fuerzas militares. Y señalaron a este hombre, Jesús Navarro Robles, alias Omar o Casinga, cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez del ELN, como el responsable de lo que ocurre en esa zona del país. Es el responsable del desplazamiento de la comunidad de los municipios de Arenal y Morales en este momento
generando una situación crítica para la seguridad de la población del sur de Bolívar. En este momento continúa la ofensiva militar contra el ELN y el Clan del Golfo, dejando por ahora 2 guerrilleros muertos y al menos 4 más heridos que estarían huyendo de las operaciones de las fuerzas militares en el sur de Bolívar. En norte de Santander, 5 camiones han sido incinerados en los últimos 15 días. Esto, por supuesto, ha generado temor por un posible desabastecimiento en Cúcuta y su área metropolitana. Según las autoridades, se trataría de ataques extorsivos del ELN. El informe en la voz de Jorman Leal. Seguimos siendo blanco de extorsiones, de más que todo que llegan a nuestros negocios, sectores como La Parada, El Escobal, San Faustino, San Gerardo, El Puerto. En 15 días se ha reportado la incineración de 5 camiones de importantes empresas de bebidas, lo que ha generado temor y preocupación por un posible desabastecimiento en el área metropolitana de Cúcuta. Sabemos que somos blancos totalmente todos los días, pero hay un modo de operandi que ya lo tenemos detectado. Los ataques más recientes se han registrado en corredores viales clave, como la vía que conecta a la Don Juana con Chinácota. En estos incidentes, los atacantes detienen a los vehículos de carga, obligan a los conductores a descender y, sin importar la mercancía, les prenden fuego. Según investigaciones, estos actos no son aleatorios. La policía y el ejército han relacionado los ataques con un patrón de intimidación y extorsión del ELN. Es el temor de estos empresarios a sacar sus vehículos con sus mercancías y que puedan volver a ser sus vehículos incinerados o vandalizados. La extorsión no es nueva para los comerciantes de norte de Santander, pero sí se ha intensificado y ha tomado una dimensión más violenta que termina en una disminución de las ventas y afectación a la productividad de esta región. 7 de la noche, 9 minutos. Hoy se tornaron más violentas las protestas indígenas en la vía panamericana entre Popayán y Cali. Encapuchados, empuñando machetes, obligaron a los conductores de por lo menos 12 tractocamiones a atravesarlos en la vía. Les pincharon las llantas e incluso atacaron con explosivos varios de los vehículos. Por ahora, los indígenas mantienen los puntos de bloqueo. Sí. Revisemos otras informaciones. La Procuraduría avanza en la investigación por el secuestro de los 33 militares en el Guaviare. Oscar Ramírez, además, reveló unas preocupantes cifras. ¿De qué se trata? Buenas noches. Buenas noches, Rosy. Así es, el Ministerio Público inició una indagación preliminar por el secuestro de los 33 militares en el municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare. La Procuraduría arrancó esta fase procesal tomando el testimonio de cada uno de los uniformados que duraron más de 79 horas secuestrados. Exigió respetar a los integrantes del ejército, pero también de la policía, para que no sean vulnerados sus derechos. A su vez, que reveló un preocupante panorama con cifras de uniformados que han sido objetos de ataques de grupos al margen de la ley. Veamos. En total, 1.871 en lo que va del año, siendo norte de Santander, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca los departamentos con más registros. Escuchamos al procurador delegado. Acabamos de tomar la declaración como víctimas de los 33 militares secuestrados en el departamento del Guaviare. De esta manera, reiteramos nuestro mensaje de rechazo contundente a este tipo de agresiones contra la fuerza pública que están velando por la vida e integridad personal de los ciudadanos colombianos en los territorios. 7 de la noche, 11 minutos. Y pilas, papás, porque en Bogotá la Secretaría de Educación ha emitido una alerta por el aumento en las cifras de suicidio de estudiantes en colegios públicos. La entidad reconoce que las secuelas de la pandemia siguen latentes y ahora la prioridad es la salud mental de los jóvenes. Angélica Arango nos cuenta. Las cifras sobre suicidio en estudiantes de colegios públicos en Bogotá prendieron las alarmas de la Secretaría de Educación y de la ciudadanía. Según la entidad, tras la pandemia los casos han aumentado y ahora la prioridad es atender las señales de alerta de los jóvenes. Si nosotros sabemos que un joven tiene la idea de poder tomarse la vida o hacer algo contra sí mismo, pues podemos intervenir. Entonces, la alerta nos sirve justamente para hacer la intervención.
Según la secretaria, al menos 30 instituciones educativas de la ciudad registraron el mayor número de casos, lo que permitió orientar las estrategias de prevención y atención en salud mental. Estamos tratando de llegar integralmente a todas las instituciones públicas de Bogotá con alguno de estos programas, que es un poco como la excusa de la entrada, para poder hacer efectivamente cambios socioemocionales y de convivencia en las instituciones educativas. Ante este panorama, la administración distrital implementó programas como Escuela con Emociones, fortalecimiento familiar y entornos educativos inspiradores. Los orientadores escolares juegan un rol predominante porque ellos, además de acompañar a los niños, también acompañan a toda la comunidad educativa, a los padres de familia y a los profesores. Las autoridades reconocen que los retos son grandes y que las secuelas de la pandemia siguen presentes en los adolescentes de la capital. Lo que hemos visto que es preocupante y que nos tiene, digamos, con las alarmas puestas y con todo este trabajo interinstitucional que hacemos, tiene que ver con lo que pasa después de la pandemia. Después de la pandemia realmente hay como un brote de unas realidades que no sabemos si era que estaban contenidas o simplemente por lo que hubo pues de ese confinamiento tan grande que empieza a generar, digamos, pues unas problemáticas particulares en los jóvenes que no se veían o que no estaban tan claramente expuestas antes. El llamado a padres, profesores y comunidad en general es a no ignorar las señales de alerta a los niños y jóvenes, que son los más importantes. Y sigue la polémica por el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno Nacional. La presidenta del Grupo Aval indicó que este proyecto afecta a todos los colombianos y que el país no está preparado para una nueva reforma tributaria. El informe de nuestra editora económica, Lidy Ribón. El país no está para una reforma tributaria. La explicación a este mensaje de María Lorena Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, es que Colombia está creciendo gracias al consumo de los hogares y claramente la reforma afecta a todos los colombianos. Sube la gasolina, cuando usted sube la gasolina pues sube el transporte, entonces pues eso es para todo el mundo. Gutiérrez señaló que de aprobarse Colombia sería uno de los países con mayor tributación. ¿Qué hace la tributación? Es que no genera inversión, se cierran empresas, se destruye el empleo. Todo realmente no creo que el país esté para eso. También reaccionó al posible incremento de impuestos al sector financiero. Pagaríamos el 50%. Es decir, es como si a usted le quitaran la mitad de lo que usted se gana del salario y así es difícil competir y eso finalmente se traduce en mayores tasas de interés. Indicó que el gobierno debería cambiar la reforma tributaria por un plan de austeridad. Y hay preocupación en el Comité de la Regla Fiscal, pues aseguran que el gobierno se está quedando sin plata. Juan David, buenas noches, ¿y qué dice la entidad? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, la advertencia la hace la presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Astrid Martínez, quien aseguró que los niveles de liquidez que tiene en estos momentos el gobierno nacional están en mínimos históricos y que esto puede frenar todo el proceso de inversión que puede hacer la administración del gobierno de Gustavo Petro. La situación de caja es preocupante, está en mínimos históricos. Hay un programa del Ministerio de Hacienda para mantener un PAC y garantizar el funcionamiento del Estado. Decimos que cuando la caja llega a esos niveles tan bajos es un reflejo de la situación fiscal. O sea, tenemos unos ingresos proyectados que no alcanzan a cubrir los gastos que se requiere ejecutar durante este año. Hay que decir que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal también ha advertido que el ajuste que necesita hacer el gobierno nacional para poder cumplir con sus metas de déficit fiscal del cierre de año es de poco más de 45 billones de pesos, sin contar como tal con la Ley de Financiamiento de Reforma Tributaria, que espera tener un recaudo de poco más de 26 billones de pesos. En Noticias RCN les vamos a estar contando cómo avanzan las finanzas públicas de la nación. Por el momento yo me despido y ustedes tienen mucha más información. Juan David, muchísimas gracias por esta información. Comenzamos este recorrido internacional con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que amenazó a los narcoterroristas que delinquen en aguas del Caribe. Su contundente mensaje llega en medio de los reportes de medios internacionales que afirman que Donald Trump estaría evaluando una posible incursión militar dentro de Venezuela. Matar a miembros de carteles que envenenan a nuestros ciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras Fuerzas Armadas.
Este fue el contundente tuit que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance escribió en su cuenta X. Se trata del mensaje más radical que hasta ahora la administración Trump ha manifestado en medio de su lucha contra el narcoterrorismo en el Caribe. Esta fuerte declaración se da en medio de la difusión de reportajes de medios internacionales que reseñaron que el presidente Donald Trump estaría evaluando varias opciones en su ofensiva contra los cárteles de droga, entre ellas la posibilidad de una incursión dentro de Venezuela. En las últimas horas, a Trump le preguntaron si su administración está planeando un cambio de régimen. Y esto fue lo que respondió. Bueno, no estamos hablando de eso, sino del hecho de que tuvieron unas elecciones muy extrañas. Para decirlo suavemente, estoy siendo muy amable al decirlo. Solo puedo decir que miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela. Las cárceles de Venezuela se han abierto, se han llevado a sus prisioneros, los peores prisioneros, asesinos, el Tren de Aragua, los peores prisioneros que puedan imaginar. Ahora viven felices en Estados Unidos, ahora muchos de ellos han sido liberados. El mandatario también se refirió al sobrevuelo de 2 F-16 del régimen venezolano sobre sus embarcaciones en el Caribe. Dio luz verde para que cualquier aeronave sea derribada si sabotea o pone en riesgo las operaciones. ¿Qué tan cerca pasaron los aviones? No quiero hablar de eso, pero si nos ponen en una posición peligrosa, vamos a derribarlos. Y antes de que el republicano autorizara el uso de la fuerza, se conoció que su gobierno reforzará la ofensiva con 10 aviones F-35. Y en medio de esta tensión, el fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saab, amenazó al presidente electo Edmundo González con encarcelarlo si ingresa al país. Saab además acusó al mandatario legítimo de Venezuela de ser, abro comillas, un asesino serial y agente de la CIA, cierro comillas. Edmundo González Urrutia es un asesino serial. Está vinculado a la masacre de jesuitas junto con Leopoldo Castillo en El Salvador. Él le da vergüenza y dice: oye, díganle al fiscal que no me mencione más diciendo que yo soy un asesino, porque mi familia me pregunta qué hice. Tú sabes lo que hiciste. Tú eras un agente de la CIA ya en la época cuando ocurre eso y aparece señalado en documentos desclasificados. Diga lo que diga, estás allí manchado de sangre tus manos. Y ahora hablamos de esta histórica modificación. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ahora se llama Departamento de Guerra. Esto tras una orden ejecutiva del presidente Trump, quien ordenó retomar el nombre original antes de que fuera cambiado de 1949. En ese año, el entonces mandatario Harry Truman modificó la palabra guerra por defensa tras una reorganización del ejército del país. Y en Washington, D.C., miles de ciudadanos salieron de nuevo a las calles en rechazo a la militarización de la capital estadounidense. Recordemos que hace 3 semanas el presidente Trump ordenó desplegar la Guardia Nacional y la policía pasó a control federal ante los altos índices de inseguridad. Según argumentó el mandatario, una iniciativa que también quiere replicar en Nueva York y Chicago. Y de hecho, este sábado el republicano escribió en Truth Social, abro comillas, Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra, cierro comillas. Y en Nueva York, al menos 4 personas resultaron heridas luego de que un camión impactara contra un semáforo en Upper West Side, distrito de Manhattan. Testigos informaron que la parte superior del vehículo chocó el poste, lo que provocó que colapsara junto al tendido eléctrico, agrediendo a quienes estaban en el lugar. Inmediatamente llegaron los equipos de emergencia para atender a los lesionados. Afortunadamente están fuera de peligro. En Portugal, las autoridades revelaron la causa del accidente del famoso funicular de La Gloria en Lisboa, que dejó 16 muertos y 23 heridos. El siniestro ocurrió por la desconexión del cable entre las 2 cabinas. Esa fue la conclusión que presentó la oficina de ferroviarios. Recordemos que el pasado miércoles el funicular se descarriló y luego se estrelló contra una pendiente.
El Vaticano recibió el primer gran peregrinaje LGBTIQ+. Al menos 1.400 católicos provenientes de 20 países respondieron a la invitación de la Asociación Italiana La Tenda di Gionata para participar en el jubileo de la Iglesia. Es la primera vez que se registra una peregrinación de este tipo en el calendario oficial del año y, según expertos, se trata de un avance para la integración de la comunidad con la Santa Sede. Que la iglesia siga abierta como hoy, donde demuestra que sus puertas están abiertas para todos, todos, todos. Por supuesto, todos los papas podrían ayudar a todas las personas a conocer a Jesús, y esta podría ser una ocasión. Es la hora de todos, es la hora de TVO Leyendo. Les cuento que después de varios años, Chimamanda Ngozi Adichie ha vuelto a publicar. Lo hizo con la editorial Penguin Random House. Es una novela que tituló Unos cuantos sueños. Son 4 personajes, todos mujeres. Una escritora nigeriana que vive en Estados Unidos, su gran amiga, abogada y muy exitosa, su prima y su ama de llaves. Hablamos con Chimamanda y nos contó lo que significa para ella haber vuelto a escribir, haber vuelto a publicar luego de un doloroso episodio en su vida, la muerte de sus padres. Me gusta decir que es como mi novela de adulta. Es la primera novela que he escrito como adulta hecha y derecha, como madre y como una persona que ya no tiene padres. Y mis padres eran muy importantes en mi vida. Y yo perdí a mis padres en 2020 y 2021. De una manera inesperada y para mí fue devastador. Y solo fue después del fallecimiento de mi madre que pude empezar a escribir de nuevo. Y me gusta decir que creo sinceramente que el espíritu de mi madre me ayudó a escribirla. Yo escribí esta novela además cuando estaba en esa sensación de duelo, pero no es una novela triste. De hecho, hubo momentos en los que yo me reía escribiendo y creo que eso fue muy útil. Espero que encuentre todo el mundo el humor, porque el humor es importante y reír es fundamental en la vida. Hay 4 personajes, 4 mujeres, una de Guinea, y el título de la novela es Unos cuantos sueños, Dream Count, y de hecho al final de la novela hay como un pequeño juego con el título, pero no solo va de esto, creo que responde todo ello a una idea más amplia, una idea de cómo vivimos nuestras vidas y cómo imaginamos las vidas que habríamos podido vivir y qué sueños tenemos, qué sueños respetamos, qué significa soñar, sobre todo para una mujer. Bueno, y les cuento que también estuvo en la Fiesta del Libro de Cúcuta nuestro director de noticias RCN, José Manuel Acevedo. Estuvo hablando de la experiencia de haber publicado su libro Los 40 de menos de 40, una recopilación de charlas, conversaciones y diálogos que ha tenido con colombianos que nos demuestran el gran potencial que tiene la juventud en Colombia. Es una generación que le apuesta a todo por su país. Yo creo que es parte de la tarea también de nuevo de los medios de comunicación visibilizarlos. Tiene raíces aquí en Norte de Santander. Ella se llama Paola Neira Celis, es decir, su familia materna es de Ocaña, de manera que tiene todo que ver de alguna manera con Norte de Santander. Y esta es una jovencita que además de haber fundado, digamos, un negocio de reaseguramiento mundial que se basaba en Brasil, pero ahora recientemente supe que se va a ir a Texas, en Estados Unidos, porque se le quedó chiquito el país. Imagínate, un país como Brasil se le queda chiquito y se va a Estados Unidos a seguir forjando, digamos, el negocio. Es una jovencita que también tiene es una fuente de inspiración para los empresarios que vienen detrás. Una generación que sin duda nos da ejemplo a todos. Bueno, también estuvo en Cúcuta el gran Gilmer Mesa, un paisa que está revolucionando la literatura en nuestro país. Aprovechó la capital norte santanderiana para hablar de su más reciente novela, Los espantos de mamá. Le preguntamos detalles de esta nueva publicación y esto fue lo que nos contó. La novela pues tiene como 2 vías, o corren 2 vías. Por un lado está un tipo que trabaja en un cementerio donde se va dando cuenta que ahí se esconden muchos de los desaparecidos de las épocas duras de la violencia en Colombia. Y por otro lado están las historias que la mamá le va contando al tipo cuando va a la casa de su madre, que son historias que tienen que ver con el barrio, también con desaparecidos y con muertos y con
cosas que terminaron espantando. La búsqueda perpetua de una persona desaparecida, yo creo que eso es lo más infernal que puede haber. Porque ni siquiera pues, permite hacer un duelo como sí permite hacer un muerto. Es un infierno la esperanza que no se marchita, que por más que pase el tiempo la gente sigue creyendo todavía que puede encontrar a sus desaparecidos. Entonces yo creo que no hay nada más infernal que esa búsqueda perpetua. Yo creo que mi mamá es la que de verdad cuenta historias y la que me ha contado todas esas historias que después terminan en los libros. Entonces también era de alguna manera crear una voz narrativa que sirviera como para encarnar a la madre del narrador, que tiene mucho que ver con la mamá mía. Y pues quería también que ella tuviera esa voz y que la gente conociera más como la forma en que ella cuenta. No sé si lo logré, pero pues sí, la madre sí es muy protagónica. Lo que yo quise hacer en esta novela es poner estos mitos para explicar una cosa tan inexplicable como esa violencia endógena que nosotros tenemos, y dentro de esa violencia uno de los fenómenos peores de todos, que son los desaparecidos. Muchos boleros, van a haber ya muchos boleros, sobre todo esos boleros digamos más caribeños, Orlando Contreras, Alcia Costa, Julio Jaramillo. Bueno, hasta aquí mis recomendados literarios, pero ustedes tienen una cita conmigo aquí en Te Veo Leyendo, esta vez desde Medellín, donde se va a estar realizando la fiesta del libro y la cultura. Eso es todo por ahora. Feliz noche para todos. Ha sido congresista, presidente del Congreso y embajador ante el Reino Unido. Iba a preguntar si usted es candidato presidencial y usted me va a decir que no, y la gente no le va a creer. ¿Ahí cómo hacemos? La paz total fracasó. A usted le preocupa el año que le queda a Petro, pero diría que en los 3 años que ya pasaron le faltó decisión en materia de seguridad. ¿Qué le responde Roy Barreras a quienes dicen que esto es el fruto de una paz mal negociada como la que negoció usted? ¿Le pareció bien la decisión en primera instancia que tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe? Pregunta difícil que tiene una respuesta clara. Encontrémonos mañana a las 7 de la noche. Y cerramos esta emisión con buenas historias. La de esta noche sobre superación y constancia de un grupo de jóvenes de Bogotá que a través del deporte paralímpico inspira a otros. En este coliseo del Parque del Tunal, en el sur de Bogotá, se forman grandes atletas. Jóvenes y adultos de diferentes edades se reúnen en esta cancha para practicar bocha, un deporte paraolímpico que integra personas con diferentes discapacidades físicas como parálisis cerebral, lesiones medulares y distrofias musculares. Básicamente se juega con 6 bochas rojas, 6 azules y una jack o de color blanco. A partir del lanzamiento de la diana en un terreno demarcado en el piso empieza la estrategia de cada deportista y básicamente es acercar con un lanzamiento la bocha del color que le correspondió a la diana. Esta disciplina deportiva ha cambiado la vida de personas como María Paula y Tito. Tener un accidente y que te digan a usted ya nunca más va a volver a caminar, ya esto es una vida, entonces es como uno volver a nacer. Yo estoy medicada también por la epilepsia y pues esto me obliga a mí a estar en una rutina, estar despierta, madrugar, entrenar. De lunes a viernes llegan a este coliseo. Se preparan para competencias nacionales e internacionales. Los invito a ver el deporte, a que conozcan el deporte, porque el deporte les va a cambiar la vida.